Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de las series turcas, esos melodramas que nos tienen a todos enganchados a la pantalla, pero vamos a ir un poco más allá de las historias de amor y los paisajes impresionantes. Vamos a explorar esos giros inesperados, esos finales que nos dejan boquiabiertos y lo más importante, copyright es lo que realmente ocultan estas series. Copyright mensajes subliminales o subtextos podemos encontrar entre luneas. Asu que si eres un fan últico de las series turcas como yo, o simplemente sientes curiosidad por descubrir lo que hay detrás de su con diéresis copyright cito, este es tu vídeo. Antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora vamos a empezar. Las series turcas se han convertido en un fenómeno superíndice 3 global, conquistando audiencias en Amu Copyright rica Latina, Europa, e incluso en partes de Asia. Y es que tienen una superíndice 3 mula que parece infalible, historias de amor apasionadas, intrigas familiares, escenarios de ensueño más menos y por supuesto, esos giros argumentales que nos dejan pegados al asiento. Pero ese ayu del entretenimiento, copyright es lo que realmente nos ofrecen estas series. Una de las claves del con diéresis copyright cito de las series turcas es, sin duda, su capacidad para conectar con emociones universales. El amor, la copyright dida, la venganza, la lealtad, son temas que resuenan en personas de diferentes culturas y orígenes. Pero no se trata solo de eso. Las series turcas también copyright nos ofrecen una ventana a una cultura diferente, a una sociedad con sus propias tradiciones, valores y conflictos. Si pensamos en series como Erken Cikus, vemos una historia de amor juvenil, ligera y divertida, pero también copyright nos muestra la importancia de la familia y la tradición superíndice 3 en la sociedad turca. La protagonista, Sanem, es una joven que sueña más menos a con ser escritora y viajar por el mundo, pero al mismo tiempo se siente presionada por su familia para casarse y seguir las costumbres. Esta dualidad es algo con lo que muchas personas, especialmente las superíndice 3 venes, pueden identificarse. Luego tenemos series dramáticas como Karasevda, una historia de amor prohibido llena de obstáculos y secretos. AQ, la pasión superíndice 3N se mezcla con la venganza y la ambición superíndice 3N, creando una trama adictiva que nos mantiene en vilo hasta el final. Pero ese ayu del romance Karasevda, también copyright explora temas como la diferencia de clases sociales y la corrupción superíndice 3N. Y copyright decir de mutealle YZYL, una serie istu superíndice 3 rica que nos transporta al Imperio Otomano en su con diéresis copyright poca de mayor esplendor. Esta serie no solo nos muestra las intrigas palaciegas y las batallas políticas, sino que también copyright nos da una visión superíndice 3 de la cultura, el arte y la ciencia de ese periodo. Atrabu copyright de personajes como el Sultu, Suleimu, y su esposa Urrem, podemos conocer las complejidades de una sociedad multicultural y la lucha por el poder. Ahora bien, hablemos de esos finales inesperados que nos dejan con la boca abierta. Las series turcas son famosas por no tener miedo de romper con los esquemas tradicionales y sorprender al público. A veces, esto significa que los protagonistas no terminan juntos, o que uno de ellos muere trágicamente. En otras ocasiones el final es ambiguo y nos deja con preguntas sin respuesta. En Medcezir, por ejemplo, vimos un final que dividió superíndice 3 opiniones. Algunos lo encontraron realista y conmovedor, mientras que otros lo consideraron demasiado triste y decepcionante. Pero lo que es innegable es que el final de Medcezir no dejó superíndice 3 a nadie indiferente. Pero ¿por qué copyright las series turcas se arriesgan a tener finales tan impactantes? Creo que hay varias razones. En primer lugar, buscan diferenciarse de otros melodramas y ofrecer algo original y memorable. En segundo lugar, quieren reflejar la realidad de la vida, que no siempre tiene finales felices. Y en tercer lugar, quieren generar debate y reflexión superíndice 3N entre el público. Pero volviendo a la pregunta inicial, copyright es lo que ocultan estas series. Creo que además de las historias de amor y los dramas familiares, las series turcas también copyright nos ofrecen una visión superíndice 3N de la sociedad turca contemporánea. Atrabu copyright de sus personajes y sus tramas, podemos ver los desafíos que enfrenta este país, como la desigualdad social,
la corrupción superíndice 3N, el conflicto entre tradición superíndice 3N y modernidad, y la lucha por los derechos de las mujeres. Muchas series turcas presentan personajes femeninos fuertes e independientes que desafían los roles tradicionales de Geu Copyright Nero. En Fatma Gül'ün su párrafo UNE, vemos a una joven que es víctima de una agresión superíndice 3N sexual y lucha por reconstruir su vida y encontrar justicia. Esta serie aborda un tema tabú en la sociedad turca y denuncia la violencia contra las mujeres. En Bir Zaman Laru Kondieres y Sukurova, las mujeres también copyright N juegan un papel central. Vemos a personajes como Zuleya, una joven que lucha por proteger a su hijo y sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Estas series nos muestran que las mujeres turcas son luchadoras, resilientes y capaces de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, también copyright N es importante ser conscientes de que las series turcas no son una representación superíndice 3N perfecta de la realidad. A menudo idealizan ciertos aspectos de la sociedad turca y omiten otros. Por ejemplo, la representación superíndice 3N de las minoruasu con diéresis copyright étnicas y religiosas suele ser limitada y estereotipada. Además, algunas series pueden promover valores conservadores y patriarcales. Por lo tanto, es importante ver las series turcas con una mirada crítica y no tomarlas como una verdad absoluta. Debemos ser conscientes de que son productos de entretenimiento que buscan atraer al público y generar ganancias. Sin embargo, también copyright N podemos aprender mucho de ellas y utilizarlas como una herramienta para entender mejor la cultura y la sociedad turca. En conclusión, superíndice 3N, las series turcas son mucho más que simples melodramas. Son ventanas a una cultura diferente, reflejos de la sociedad contemporánea y espejos de nuestras propias emociones. Atrabu copyright S de sus historias de amor, sus dramas familiares y sus finales inesperados, nos invitan a reflexionar sobre temas importantes y a conectar con nuestras propias experiencias. Hemos explorado el fenómeno superíndice 3 global de las series turcas, analizando su con diéresis copyright cito, sus giros inesperados y los mensajes que ocultan. Vimos CEU superíndice 3 estas series conectan con emociones universales, nos ofrecen una visión superíndice 3N de la cultura turca y abordan temas sociales relevantes. También copyright N destacamos la importancia de ver estas series con una mirada crítica y no tomarlas como una representación superíndice 3N perfecta de la realidad. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿CUL es su serie turca favorita? ¿Q copyright es lo que les gusta de estas series? ¿Creen que realmente ocultan mensajes importantes? Dejen sus comentarios abajo y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright N sean fans de las series turcas. Y antes de que se vayan, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis prosuperindice 3 vídeos. Hasta la prosuperindice 3 Sima.